Y ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado, el doctor Alberto Barlocchi. El doctor Barlocchi nació en Nápoles, Italia, y es egresado de la Universidad de allí de Italia. Además es periodista y ha trabajado en medios de prensa de Uruguay y la Argentina. Actualmente está viviendo en Chile y se ha especializado en temas internacionales. Colabora con el grupo editorial Ciudad Nueva y ha publicado artículos en diferentes medios de muchos países. Muy buenas tardes, doctor Barlocchi. Muchas gracias por atender a Citas de Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, estamos aquí con Catalina, mi nombre es Elisa. Doctor, bueno, extensísimo su currículum, la verdad que tuvimos que acortarlo un poquito, pero claramente tiene una vasta experiencia en todo lo que es el tema de la geopolítica, la política internacional y todos los conflictos internacionales. Hoy en día, ¿cuál es el estado de situación, digamos, del mundo para explicarle a una doña Rosa de aquí, de nuestra ciudad? Bueno, muy amplia mi ¿cómo decir? pregunta. Sí, veníamos de una fase en la que estábamos notando que en realidad en el mundo habían disminuido notablemente los conflictos. Desde la caída del muro de Berlín, más o menos, estamos hablando de los años 89, 90, para acá, en realidad había habido una mucho, pero mucho menor cantidad de conflictos. Se habían reducido en un 60-70% si comparamos con los años 80, 70 y antes. O sea que estábamos en una fase donde realmente se limitaban a algunos focos en particular, pero no a una cosa, a una acción tan difundida. Más recientemente ha sucedido que nos hemos encontrado con un rebrote de conflictos sobre los cuales hay causas que son muy complejas, que no son fáciles. Sí. Es decir, no nos hemos encontrado tanto como sucedía en el pasado de una agresión de un Estado contra otro Estado. Sí. Y desde que en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, comenzó lo que se suele llamar como la guerra global contra el terrorismo, más bien estamos teniendo como una serie de situaciones transversales donde interactúan fenómenos a veces localizados, a veces que no son localizados, y que tienen que ver con el fenómeno del terrorismo. A veces es un terrorismo con una cierta matriz religiosa, ¿no? Como está sucediendo en este momento en Irak, como ha sucedido con los atentados del 11 de septiembre, mientras que hay otros conflictos que tienen una naturaleza más geopolítica, como el que, por ejemplo, se ha verificado en Ucrania, con una parte del país que es de minoría rusa y que se ve amenazada por un acercamiento de Ucrania a Occidente, y por lo tanto ha habido una tensión para mantener una cierta distancia entre Ucrania y el Occidente, y esto ha desembocado en un conflicto local. Claro. Aunque en realidad en el resto del mundo seguimos con esta tendencia a la disminución de los conflictos. Esto nos lleva a preguntarnos, y creo que es la pregunta del millón, sí, ¿cómo están surgiendo estos nuevos conflictos y por qué están surgiendo? Sí. Usted habló del terrorismo, digamos, de la célula, digamos, del fanatismo religioso como parte de este extremismo terrorista, y eso está como en muchos de estos conflictos de Oriente presente. Mira, a mi entender, más bien se trata de... Sin duda, hay una cierta inspiración de ese tipo, pero los datos concretos llevan a decir que estos grupos de religiosos no tienen nada. Muchas veces son grupos fomentados, alimentados por intereses externos, y varias veces difícilmente se trata de grupos homogéneos. Es decir, se trata de milicianos provenientes de varios países con diferentes tipos de intereses. No se excluyen también los intereses religiosos, digamos, pero que no siempre conforman como grupo homogéneo, donde claramente uno puede decir, estos son así, ¿no? Claro, claro. Doctor, Catalina soy.
O sea que la lectura que se puede hacer es que este conflicto que está sucediendo ahora con los grupos ISIS y demás, hay que leerlos más en clave política que en clave religiosa. Yo creo que muchas de las cosas que se están diciendo sobre este conflicto, sobre el estallido de la proclamación de un califato, ¿no? En la parte norte de Irak, que abarca también una parte nororiental de Siria. Es decir, buena parte de las cosas que se dicen es una cortina de humo. Lo que se está ocultando son otras cuestiones. ¿Cómo cuáles? Acá hay intereses muy grandes en desestabilizar Medio Oriente para provocar la formación de estados confesionales y étnicos a la vez. Es decir, Medio Oriente es el fruto de un reparto que ha hecho Occidente a comienzo del siglo XX de grandes territorios, pero sin tener en cuenta, como a menudo sucedía, de la composición étnica y religiosa. Por lo tanto, hay una gran cantidad de minorías. La invasión de Irak en el 2003 destapó una verdadera caja de Pandora. Claro. Porque el régimen de Saddam Hussein, si bien dictatorial, autoritario y asesino, pero de alguna manera mantenía controlado una situación donde había tensiones entre diferentes minorías. Una minoría kurda, que son de religión islámica sunita, pero que tienen una característica étnica muy diferente. Había una minoría chiita, que son los musulmanes que se inspiran al Islam, que se practica sobre todo en Irán. Y había también otras componentes, cristianos. Hemos conocido en este periodo una gran composición de minorías en Irak. Esto ha suscitado grandes tensiones, y esas tensiones han sido utilizadas por los Estados Unidos para supuestamente tener bajo control Irak, cuya invasión en realidad no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre, como se dijo, por el vínculo con Al-Qaeda, el vínculo con armamento masivo de destrucción. Nada de todo eso fue nunca probado, y más aún se admitió que no era por ese motivo. Sí. Entonces el motivo era más bien geopolítico y tenía que ver con la producción de petróleo, para el control de eso. Pero la cuestión es que desde el 2003 Irak no es un país más pacificado que antes, todo lo contrario, es bastante peor, porque han estallado todos estos conflictos internos y se han transformado en conflictos. Por otra parte, esta política de los Estados Unidos no abarca solamente Irán. A otros países también se utilizó la misma metodología de en un determinado momento de suscitar un conflicto interno a través de guerrillas que supuestamente tienen una cierta matriz religiosa. Y también para derrocar el régimen sirio, los Estados Unidos han hecho la misma cosa. Y ahí nace, de alguna manera, el ISIS, ¿no? O el Estado Islámico. O sea, han creado el monstruo perfecto. Han creado el monstruo perfecto. Lo han admitido los mismos estadounidenses. Sí. Yo no estoy revelando nada que me ha revelado alguna fuente secreta en el oído y en un pasillo de la Casa Blanca, nada que ver. La misma Hillary Clinton, ex cancillera del primer gobierno de Barack Obama, admitió en una entrevista que está publicada de que nos equivocamos. Nosotros creamos el ISIS y se nos escapó de mano. Eso es la sustancia de la entrevista. ¿Por qué fue creado? Fue creado precisamente para concentrar en un determinado lugar milicias guerrilleras que pudieran servir para otros fines. Y el fin, en ese caso, era concentrarlos en Irak para utilizarlo en Siria. Y es lo que ha sucedido. Hay una foto muy comprometedora de un senador de los Estados Unidos, John McCain, que por otra parte es de la oposición, no pertenece al partido de Barack Obama, pero que está encargado de realizar los contactos fuera de Estados Unidos con estos grupos. Y John McCain está reunido en mayo del año pasado en Siria con los rebeldes que estaban tratando de derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, y entre los que están presentes en esa reunión, en la foto enfrente suyo, está el líder del ISIS. ¿Qué hacía el McCain con esa persona reunido allí?
Entonces, ya desde hace bastante tiempo lo que se está notando es que esta estrategia de armar grupos terroristas ha hecho de que las armas llegaran a las manos equivocadas, no a los guerrilleros que pensaban combatir solamente el régimen sirio, y además, el colmo de los colmos, buena parte de los grupos que han sido ayudados son declarados terroristas por los propios Estados Unidos, por el Reino Unido, por las Naciones Unidas, y muchos de ellos se reconocen en Al-Qaeda. O sea, acá o alguien está mintiendo de una manera descomunal y colosal, o se está actuando de una forma totalmente irresponsable. Y es muy posible que se estén dando las dos cosas. Es decir, que se está tratando de rediseñar el mapa de Medio Oriente pensando que eso resuelva algunos problemas, pero utilizando para eso el mismo terrorismo que se dice que estamos combatiendo. Claro. ¿Y por qué es entonces este rebrote con estas decapitaciones montadas espectacularmente? ¿Cuál es el mensaje que está mandando ISIS a Occidente? ISIS no creo que tenga intención de mandar un mensaje a Occidente, si ha sido armado y apoyado por Occidente. Entonces, el mensaje es más bien aprovechar la descomunal ignorancia que hay, lamentablemente, en muchos países árabes para convocar guerrilleros. Hay guerrilleros de más de 40 países. Si ustedes toman contacto con alguna fuente de información de gente que vive en Siria, les dirán que todo el conflicto con los rebeldes está armado por milicias que provienen de 40, 50, 60 países. Entonces no tiene nada que ver con la tentativa de instalar la democracia en Siria. Es toda otra cosa. Entonces lo que se está haciendo es convocando a esta gente, algunos de los cuales concurren porque en su ignorancia están convencidos que si participan de la guerra santa, de la jihad, ¿no? Tendrán el paraíso. Bueno, se ha dado el caso de guerrilleros que han llegado de, no sé, de Mauritania, de Marruecos, y lo primero que preguntaban, ¿pero ustedes me garantizan que yo voy a recibir el paraíso? Porque la interpretación muy simplista que tienen algunos es precisamente esa. Y acá hay un elemento que es más inquietante todavía. Lo que está de fondo es una batalla geopolítica en la que los Estados Unidos no están dispuestos a renunciar su rol hegemónico en todo el planeta. Motivo por el cual, quienes son los grandes competidores en este momento son las otras dos potencias en condiciones de pararse de frente a los Estados Unidos, Rusia y China concretamente. En Irak se está registrando la presencia. Eso es un dato que se conoce poco, porque muy poco saben de que en China hay minorías islámicas y que tienen un conflicto incluso armado con el gobierno comunista desde hace décadas. Entonces se han empezado a registrar la presencia de chinos en Irak, provenientes precisamente de la región de Xinjiang, donde está en curso este conflicto, y que el día de mañana pueden ser utilizados para desestabilizar estos países con conflictos internos. Asimismo, con la presencia de chechenos. Chechenia es una región con una cierta autonomía de Rusia que ha reclamado su independencia y es que está poblada principalmente por poblaciones islámicas. Los chechenos son islámicos. Eso es un perfil bastante inquietante de esta situación. Y acá encontramos algunas razones de ser, digamos, de estos conflictos. Es decir, la tentativa de desestabilizar determinados sectores en clave de problemáticas que se instalan a enemigos o potenciales enemigos. Es decir, el motivo fundamental de que estalló el conflicto en Siria era para debilitar a Irán, que es su principal aliado. Pero como la política de Irán ha mostrado también la capacidad de cambiar últimamente, se está desmotivando cuál es la razón por la cual se desestabilizó Siria. Solo que lamentablemente, mientras tanto, hubo 250.000 muertos. Escuchándolo, doctor, parecería casi imposible, por ejemplo, que la ONU, que algún organismo internacional logre
la tan ansiada paz, ¿no? Es que acá también tenemos que muchas veces se invoca la acción de Naciones Unidas como si las Naciones Unidas fueran una entidad independiente. No lo es. Claro. Las Naciones Unidas no toman no es un gobierno aparte. A esta altura del partido yo diría ojalá lo fuera, ¿no? Pero las Naciones Unidas, la acción está determinada por el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad es la resultante de 5 países: Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. No, perdón, puse Alemania no tiene no es parte del Consejo de Seguridad. Lo que deciden estos gobiernos, que además tienen un poder de veto, es decir, si no están de acuerdo con una resolución, esa resolución no puede ser tomada, condiciona notablemente la acción de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas puede actuar solo con un mandato, y ese mandato tiene que ser expresado por el Consejo de Seguridad. Claro. Por lo tanto, la ONU es el resultado de la acción de estos gobiernos. Entonces no va a poder tener una iniciativa independiente de mandar, por ejemplo, una fuerza de interposición para limitar un conflicto si no tiene un mandato del Consejo de Seguridad. Claro. Entonces, acá lo que ha entrado en crisis fundamentalmente es el tema de la discusión política. Es decir, en lugar de establecer hegemonías, es decir, control mayoritario en lo económico y en lo político y en lo militar, en lugar de establecerlo a través de debates, de discusiones en los ámbitos de la ONU, lo que se está haciendo es saltear eso para tomar decisiones que siguen siendo unilaterales. Claro. Es decir, tal como en el 2003 George Bush decidió invadir Afganistán e Irak con la excusa de estar luchando contra el terrorismo, Barack Obama aparentemente está apoyando una postura mucho más multilateral, pero son multilateral en el sentido que lo hace con gente que solo le dice que sí, porque los que le dicen que no lo discute. ¿Por qué Barack Obama no puede presentar este planteo en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad? Porque si no sucede como pasó el año pasado, cuando Barack Obama planteó que había que bombardear a Siria por el uso de armas químicas. ¿Qué es lo que sucedió en esa sesión? Esto no se dice porque los diarios normalmente estas cosas no las hablan demasiado. Los rusos le mostraron la foto de los satélites. Dicen, disculpen, esta es la documentación. Acá resulta claramente de los satélites que el bombardeo no vino de las filas del ejército de Damasco, del ejército regular, sino de los propios rebeldes. Es decir, que los propios rebeldes se bombardearon entre ellos porque había facciones que estaban peleando para tener una mayor o menor hegemonía dentro del grupo que pelea contra el ejército regular. Entonces, y fue ahí que se bloqueó la iniciativa, porque ante eso el Mr. Obama tenía que comprender que si eso salía en todos los medios de comunicación, como los rusos se preocuparon de hacerlo saber, iba a quedar con una metida de pata colosal, porque además estaban con documentación que no comprobaba lo que se estaba afirmando, a pesar de que declaraban que tenían prueba de eso, que nunca las presentaron. Si hoy en el Consejo de Seguridad se vuelve a discutir sobre el tema del ISIS, tanto China como Estados Unidos tienen la documentación satelital para decir, miren, disculpen, estos son los grupos que ustedes han financiado, han armado, le han mandado, lo han apoyado y ahora dicen que lo quieren bombardear. ¿Nos pueden explicar por qué motivo? Porque no lo entendemos. Se le volvió en contra. Claro. Doctor, escuchándolo y usted decía que hay mucho desconocimiento, y escuchándolo me doy cuenta realmente que hay mucho desconocimiento de todos estos intereses creados atrás del conflicto en Medio Oriente. Mi pregunta es, ¿dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde se puede reflejar esto? ¿Y qué rol le cabe al mismo Islam o a los mismos países de Medio Oriente? ¿Dónde están sus voces? ¿Y por qué no estamos escuchando todo esto?
Bueno, menuda pregunta. ¿Cuántos días tenemos a disposición? 5 minutos. Menos, 3. 5 minutos. Menos de 5 minutos. Miren, por un lado, aclaremos una cosa, ¿no? Yo dije al comienzo que el Islam no tiene nada que ver con todo eso. Y eso me parece que es importante aclararlo precisamente en honor a la verdad. Sí. Hay un documento de 126 líderes islámicos de todo el mundo, publicado la semana pasada. Nosotros en nuestro portal de Ciudad Nueva, www.ciudadnueva.org.ar, ese documento lo publicamos, donde aclaran que el ISIS es una tergiversación del Corán, que el Islam de ninguna manera permite que se hagan las masacres que están haciendo ellos, ni que se le falte ni siquiera de respeto a las personas de otras religiones. Y aclaran de que ni siquiera se puede declarar un califato, como hicieron ellos, sin el consentimiento de toda la comunidad islámica. Por lo tanto, esta gente está totalmente por fuera del Islam, no tiene nada que ver con eso. Eso es una cosa. La otra cosa son los gobiernos. Siempre hay que hacer una diferenciación entre los gobiernos y los que son la población de ciertos países. Los países del Medio Oriente se encuentran muchas veces con gobiernos muy condicionados desde ese punto de vista, donde están permanentemente luchando con necesidades extremas, motivo por el cual es también fácil imponerles determinada política. En otros casos, como pasó recientemente en Egipto, cuando no convino más la postura del jefe de Estado y de gobierno, como pasó en Egipto, como pasó en Libia, ustedes se acuerdan, en Libia, 2 meses antes, Gaddafi era recibido con todos los honores. Italia tenía un pacto de amistad firmado personalmente por Berlusconi con Gaddafi. Él se instalaba en Roma y era recibido y lo recibían con todos los honores. 3 meses después era un asesino y había que eliminarlo. Y lo mismo pasó con respecto a la relación con Francia y con otros países. Cuando estos gobiernos han tomado postura que ya no convenían más, han sido eliminados, como pasó con el presidente Mubarak en Egipto. Los medios de comunicación no pueden muchas veces en el momento evitar de manifestar las cosas tal como son transmitidas. Un poco por cobardía, un poco por manipulación y otro poco porque a veces no te queda más remedio que eso. Si uno lo sigue atentamente, uno descubre que, por ejemplo, han aparecido varios artículos luego del septiembre del año pasado, cuando se dio la crisis por los bombardeos de armas químicas en Siria, aparecieron varios artículos que empezaron a dudar sobre la versión de los Estados Unidos de que el presidente de Siria había ordenado esos bombardeos. Y fueron periodistas destacados. El famoso periodista que denunció la masacre en Vietnam de My Lai hizo una investigación y se encontró con los datos que no coincidían de ninguna manera. En otros casos, lo que se mueve es una prensa más independiente que a través de los medios sociales o de Internet logra hacer llegar algunas voces distintas. También porque hay una fuerte censura, por ejemplo, en Occidente con respecto a los medios de comunicación en Rusia. En Rusia, por ejemplo, estas cosas se conocen muchísimo más. Claro. Lo que pasa es que Occidente lo filtra como, bueno, esto lo están diciendo los rusos, porque en realidad los rusos son adversarios de los Estados Unidos. Por supuesto, cada uno tiene el interés de transmitir las cosas desde su punto de vista. Rusia, digamos, Vladimir Putin no es ningún nene de pecho ni un Boy Scout. Ha masacrado a los chechenos en su momento de a miles y fue una acción sangrienta con pocos antecedentes en Rusia. Pero hoy está enfrentado con los Estados Unidos, por lo tanto le conviene poner de relieve determinadas cosas. Entonces, en todo este contexto siempre se necesita de un gran trabajo de la prensa para separar lo que es paja de lo que es trigo, y un discernimiento muy grande, una verificación de fuentes, para poder por lo menos empezar a decir las cosas de otra manera. Porque hay muchas cosas que no cierran de ningún modo, ¿no? Y ya para cerrar, doctor, hace unos programas atrás
hablamos con uno de los creadores y representantes de un movimiento que se llama Democracia Global, donde se plantea no sé si la posibilidad, pero sí trabajar por lograr agencias o entidades globales más democráticas. Y usted hablaba de lo que sucede en la ONU y en el Consejo de Seguridad. ¿Cree viable este tipo de iniciativas en un futuro? Y mira, si no fuera viable, no sé qué sentido tendría vivir en este planeta, ¿no? Entonces, seguro que es viable, porque la democracia es un camino que se abre paso en el medio de la maleza con muchas dificultades, porque a pesar de lo que decimos, no son muchos los que creen efectivamente en la democracia. Si creyéramos en la democracia, seguramente ya tendríamos muy claro que no se puede usar el conflicto y la guerra como instrumento para resolver determinadas cuestiones. Entonces, y seguramente si lo pensamos bien, el nivel y la calidad de la democracia que hoy nos conforma es notablemente superior al nivel de la calidad de la democracia que hace 50 años, que hace 60 años y que hace 70 años. Quizás 40 años atrás, ir a votar era lo máximo de la democracia. Todos estábamos encantados, incluso, bueno, en la Argentina hace 60 años atrás se conseguía el voto femenino. Entonces estábamos felices que por lo menos votábamos. Hoy nos damos cuenta que votar no es suficiente. Que además de votar necesitamos una mayor participación, necesitamos sentirnos más involucrados en la gestión de gobierno y necesitamos mucha más transparencia. Antes no se pedía transparencia, antes se decía, bueno, lo importante es que gobiernen y que hagan cosas. Hoy no es suficiente que hagan cosas, queremos ver cómo las hicieron y qué tipo de metodología se utilizó. Hay una palabra que hoy está de moda, gracias a Dios está de moda porque es una palabra muy importante, que se llama sustentabilidad. Hoy decimos, no es suficiente que el gobierno ayude a los sectores más pobres de la población. Lo tiene que hacer de modo sustentable, es decir, de una manera que sea continuada y que permita la inserción de estas personas en el circuito del mercado, etc. Entonces, sin duda, tenemos que debatir, tenemos que participar, tenemos que intervenir, tenemos que reclamar, y estos organismos son importantes. La sociedad civil organizada a nivel internacional es importante. ¿Por qué? Porque tiene que cuestionar que la ONU, tal como está pensada, es un esquema de funcionamiento obsoleto y totalmente superado, antidemocrático, que no están representados los países en desarrollo, que la India tiene más de 1.000 millones de habitantes y no tiene ninguna participación dentro de los organismos de la ONU, que Brasil tiene 200 millones de habitantes y es la séptima, octava economía del planeta y no tiene ninguna injerencia en este momento dentro de Naciones Unidas. Estas cosas hay que corregirlas, ¿no? Y por lo tanto es muy importante. Y para eso, bueno, es importante conjugar la tarea de los periodistas que tienen que traer a la opinión pública estos temas, desmenuzarlos, hablarle a Doña Tota, ayudar a los expertos a que hablen como si tuvieran a Doña Tota adelante, precisamente para meter en estos temas y profundizarla más todavía. Yo estoy convencido de que la democracia dentro de 20 años será todavía más refinada de la que tenemos en este momento. O sea que vamos camino, como dice Marina Silva, la candidata a la presidencia de Brasil, hay que seguir democratizando la democracia. Doctor Alberto Barlocchi, muchísimas gracias por conversar con nosotras. Gracias a ustedes y bueno, espero que haya servido la conversación para la gente. En una futura entrevista vamos a hablar de Claritas, pero eso queda para otro día.